Buenos días. Bonjour. Guten Morgen. Qué idioma, Dios mío, ya se acabó. Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a todos quienes nos sintonizan a través del Real Audio. Un solo clic, como dice la señora Consuelo Salaverno, un solo clic, www.rtp.es.com. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Usted no tiene Facebook Live. Sofía el lunes está con nosotros. Lundi, no, Madame Facebook. Sophie, ici, en français. Facebook ella, no ella tengo. es hija de franceses. Ne parle pas le français. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. La madre es italiana. Pregúntale si habla italiano. Tampoco. Alemán hablaba. ¡Ah! Pues como una persona, mejor me voy a callar y terminar de saludar. Saludé ya con todos, también les dije los de, sí, el Real Audio que nos ven y los que nos ven por las redes sociales y el canal de YouTube, todo, TikTok, Telegram, ¿cuál es la otra? Instagram, Gram y todos los gram que usted quiera. ¿Qué quieres? ¿Que volver a abrir? Aquí, ya está. Ah, ¿ya qué hago? Hermano, yo no rebuzno con esta cosa porque no puedo. Yo el otro día intenté rebuznar, no que hayan creído que intenté manejar bien este aparato. Y eso que el mío es de los que ya no los hacen, ¿no? Pero yo pertenezco al grupo de personas que se crió en un mundo distinto al actual, donde no, vota eso y trae el nuevo. No. Yo no voto nada hasta mientras sirva. Y este sirve. Ah, es feo, es anticuado, me permite llamar, me permite WhatsApp, me permite invitar a las personas que nos honran con su presencia, me permite hablar con la señora, con la niña, que es la mamá de la señora. No traten de entender. Yo el otro día traté de entender y casi llamo al Instituto de Neurociencia para que me manden una ambulancia. Sí, es dificilísimo de entender. Mire, Sofía, buongiorno. Un gusto. Eso es castellano. Sí. Yo pensé que me iba a decir buongiorno. De buongiorno. Ah, ya, ok. Esto es inaceptable. Déjenme el expreso. Esto es inaceptable. Felicitaciones a Expreso, ¿no? Pero esto es inaceptable. La salud tiene horario de oficina. ¿Sabe qué? Se va a resentir un poco de gente. Me importa 7 atados de perejil, 4 de hierbabuena y 14 de la que sabemos. 10. The Garden. La salud tiene horario de oficina. ¿Sabe qué pasa? Que yo he llegado a la conclusión que la enorme mayoría de los médicos modernos, jóvenes, wokes, muchos de ellos, son unos vagos de mierda. Señor, cuando usted se mete a esa profesión, yo nunca me metí a esa profesión por varias razones. Una, porque soy de biología y química. No. Lo mío es hablar pendejadas, filosóficos sociales. Y dos, porque el sacrificio personal que implica ser un médico más o menos bueno, no hablo de los excepcionales, pues, es altísimo. Pero estos cojudos tienen horario de oficina y son médicos. ¿Por qué no le quitan el título a todos estos desgraciados y le hacemos unos exámenes? Porque cuidado, son como los de Argentina que fueron a copiar. Yo ya estoy teniendo serias dudas. Te había abierto lo de acá. Sí, justamente es... A ver, dele un ratito, porque si no yo voy a empezar a decir una sarta de barbaridades. Merecidas, por cierto. Vagos de mierda. Creo que también el problema que estamos viendo en muchos hospitales, porque el hospital que hablan en la primera plana ¿Es el de Puná? es el de Puná, pero también hemos visto... ¿hay los hospital casos... en Puná? Sí. ¡Qué milagro! Es una unidad médica municipal que la inauguró el alcalde Aquiles Álvarez. ¿Qué es lo interesante? Que para mí muchos de los problemas que ahora estamos viendo en la atención médica, sí, pueden venir de los doctores, pero yo voy a defender un poco a los doctores y también decir que creo que tiene que ver también del lado administrativo. Administrar un hospital es difícil. Ser doctor no es lo mismo que administrar un hospital y creo que son las dos patas que tienen que ir juntas. No podemos... Está dándonos una clase de espíritu del cuerpo por su Master in Health, Public Health. Y además la señora maneja, pues, es la
gerente administrativa de la Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana, fundada por el señor Nono, de la señora filia de la niña, hijo de madre, ya volví a hablar estupideces, el doctor Pablo Marangoni, que en paz descanse. Pero sí, lo que no, digo, yo entiendo lo que usted y dice, es complejo, pero no puede ser. Pues. Y lo entiendo, porque hay muchos médicos, y he visto muchos médicos jóvenes que tienen que hacer su especialidad y se van del país, porque Hacer ellos... trampa como en Argentina. No. Que nos han hecho quedar como la misma esa. Sí, pero lamentablemente esos médicos que no se merecían estar en Argentina van a limitar y han limitado la posibilidad de muchos médicos que son muy inteligentes, porque yo conozco médicos que son extremadamente inteligentes que ganan residencias en Estados Unidos, que es difícil para médicos graduados en Estados Unidos. Entonces, ¿qué enseñamos al mundo? Que nuestras joyitas, los médicos que en verdad valen la pena, que se esfuerzan para salir del país y dejar el nombre del Ecuador en alto, ahora van a tener que trabajar el triple para poder sanar lo que han hecho estos médicos en Argentina. Yo pregunto una cosita, el Estado, a través de sus distintas funciones, ¿va a hacer algo con estos sinvergüenzas? Yo esperaría que sí. Yo esperaría que les quiten el título. Y yo esperaría que haya mejor control en Y yo esperaría que les metan un juicio penal. En Argentina ya se lo van a meter un juicio penal. No, pero aquí. Porque no, aquí no, lo que han hecho con... Oiga, en Argentina usted ya dice ecuatoriano y piensa que todos somos pillos. Pero justamente estaba lamentablemente hablando con alguien el fin de semana que viaja bastante a Perú y nos comentó que cuando él va a Perú por temas de trabajo lo paran y ¿qué dicen? Es que ya vemos placas ecuatorianas y ya sabemos qué está pasando en Ecuador. Entonces ya tenemos... ¿Cómo la película? Ya tenemos esa popularidad. Oiga, de ecuatoriano. Dígale a sus amigos ecuatorianos que la próxima vez que un peruano lo pare y le diga que cuando vemos placas ecuatorianas ya sabemos lo que pasa en Ecuador, que solo le conteste Sendero Luminoso, Presidente Gonzalo y Abimael Guzmán. A ver, señores, a mí que los peruanos no me vengan a joder con lo que pasa en Ecuador. Sendero Luminoso ponía de 3 a 4 bombas diarias en Lima y en distintas otras partes. No le importaba a quién mataba. Pero no lamentablemente... No ha pasado nunca aquí, así que ¿saben qué? Entonces, con esa lógica yo veo una placa peruana y digo, ¿qué? Sendero Luminoso. Sería un imbécil, ¿no es cierto? Entonces no sean imbéciles, porque su pana Sofocleto, su compatriota, es el autor del libro de los cojudos. ¿Y si saben cómo comienza el título? Dice, Dios hizo a los cojudos para que los demás peruanos no nos muramos de hambre. Así que dígale eso a sus amigos. Si quieren se lo escribo pues, para que se lo... No, pero ¿qué trato de decir? Que lamentablemente las acciones de algunos o las acciones que estamos... Marcan a todos. Marcan a todos y nos están marcando. Entonces yo creo que en este momento de la historia, sabiendo que tenemos un referéndum que viene en diciembre y todo lo que está haciendo el gobierno, y no hablo por ser el gobierno de turno, también que está tratando de hacer los alcaldes, digamos, aplaudo que inauguraron una unidad médica en Puná, pero lamentablemente seguimos teniendo problemas porque hablan de que el horario tiene un horario específico como que si fuera una oficina. Entonces, ¿qué tuviéramos que hacer nosotros como sociedad? Yo creo que es, obviamente... Cerrar la oficina. Cerrar la oficina y buscar la manera de que trabajen eficientemente. Yo creo que con todo lo que hemos visto en la investigación que hizo el Expreso del IES, con lo que ha mencionado anteriormente... pero se viene una... O sea... Parece que algunos de los que han sido listados con lo que han ganado o con lo que han cobrado, aunque el verbo ganar, ¿qué implica el verbo? El verbo ganar lamentablemente no implica licitud, ni ética, ni moral. Ganar. Por ejemplo, un equipo gana un partido de fútbol porque el árbitro pita 4 penales que no existen a su favor. Ganó o le regalaron el partido. Entonces, en los amarres del IES con algunos prestadores, no con todos, con bastantes si quieren, pero no con todos, ahí no ganaron, ahí robaron. ¿Qué quiere que le diga? Hurtaron porque no hubo violencia, estafaron. Ya hay algunos que están resentidos, aclarando que yo no, perdóneme señor, ahí salió la lista. ¿Usted tiene la lista? Vea cómo aclara porque... Pero ahí también podemos ser técnicos al asunto, porque justamente la investigación... Pero usted no está en la lista, a profe no está en la lista. No, pero ¿qué hablo yo? Tienes que ver las atenciones y una de las cosas que llama la atención, y eso lo hablamos en el... ¿Lo dental? No, el programa. Nadie está debatiendo, por ejemplo,
las consultas médicas que se hicieron en Solca. Lo que nosotros estamos hablando es si hay un sobreprecio en el tipo de consultas que se ha dado. ¿Por qué? Porque se supone legalmente que el IES tiene un tarifario sí, y tú no puedes cobrar. No solo el IES. ¿Se sabe cómo le llaman los hospitales privados a todo esto? La República. Y ahí engloban al IES, al Ministerio de Salud Pública, la República. Entonces, la República paga un tarifario. Entonces sí, puede ser que un prestador diga... al principio hubo problemas con el tarifario, cuando recién empezó la derivación. Hay muchas personas que dicen que el tarifario es muy bajo. En algunas cosas es ridículamente bajo. Exacto. Y entonces, en otras, en cambio... Eso también nos habla del problema que hay o pudiera haber para los prestadores externos. Pero ¿qué es el problema, digo yo? Si tú eres un prestador odontológico, porque eso es lo que estábamos mencionando anteriormente, que tiene cifras de 280 millones de dólares sí, no es un año, es en varios años, pero ese rubro tuviera que haber ido directamente a los hospitales del IES, porque nosotros en este momento no es que los hospitales del IES están funcionando al 100 y tienen medicinas y tienen doctores cuando es necesario. Los hospitales del IES no están funcionando como tuvieran que funcionar. Y al mismo tiempo, los prestadores externos están creciendo de una magnitud que tampoco amerita, porque no está bien que el IES pague a instituciones privadas por el funcionamiento del 40 o el 100% del funcionamiento de esa institución. Ese nunca tuviera que ser el punto. Reforma al IES, no se subiría la edad de jubilación, pero se analizaría reorientar el aporte estatal a las pensiones. Yo sí creo que se tuviera que subir la edad de jubilación. En mi opinión, pero yo no pertenezco al IES, yo no trabajo al IES, entonces... No tengo nada que ver, pero... A ver, cuando se inventó el IES, la gente vivía 50 y pico de años. ¿Sabe cuántas pensiones jubilares pagó el IES durante mucho tiempo? Como ni una. Porque la gente se moría pues, de completar 40 años. Porque antes era así. 40 años. Después fueron 30 y 360, ¿cómo se llama? Aportaciones. El gran brinco en la edad es en los 90 y 2000 y ahora. Pero antes... La gente no llegaba a 65 años así nomás. No, para nada. Para nada. Por ejemplo, mi abuelo, el papá de mi papá, murió de 62 años. Y era una edad que era normal, pues morirse en 1960. Era normal morirse a esa edad. También existe, bueno... Lo que pasa es que el IES es de 1938, pues, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, igual que el Código del Trabajo. Pero no es solo los años vividos, también es la calidad de vida, que creo que eso es lo que no estamos evidenciando, que en unos años la gente que ha aportado al IES y ha terminado de aportar y va a vivir más años, necesita un buen estilo de vida para vivir. No podemos tampoco nosotros esperar que los jubilados vivan con $2.50 al día. Se tiene que buscar un balance en el cual... Perdón, $2.50 al día, $75 al mes. No. Ningún jubilado puede pagar. ¿Qué estoy diciendo yo? Que los números o las cifras, porque no estoy dando una cifra real en este momento, no pueden ser insignificantes o no pueden ser reducidas. ¿Por qué? Porque esa persona jubilada no va a vivir 3 años, no va a vivir 5 años, pues, ahora vive 15, entonces... O 20. Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Que después de 5 años le vas a decir a esa persona, oigan, no pensamos que iba a vivir tantos años o ya no le vamos a poder pagar. Porque mucho, o el problema que se ve, digamos, en mi generación que yo he escuchado, es para cuando tú te jubiles no va a haber plata en el IES. Entonces, ¿cómo nosotros esperamos que más gente aporte, joven, si ya desde ahorita le estamos diciendo a la gente que está aportando... No pienses que va a haber dinero para cuando tú quieras jubilarte? Expertos hacen cálculos que la pensión más baja de $235 es el 40% que pone el Estado, corresponde a 90. No, pues en 235 el 40% no es 90. ¿Qué pasó? Si el 50% es 235, 117.50. Sí, claro, 90 y piquito. Ya. Y en la pensión más alta de 2.585, la contribución estatal asciende a 1.034. Mira, yo le doy otra sugerencia porque no he logrado
todavía no se ha logrado coordinar una entrevista por asuntos de agenda, entiendo, con el señor presidente del directorio del IES. La otra solución es muy simple. La Constitución de la República dice que el Estado, dentro de sus obligaciones, porque tengo una Constitución de derechos, no de derecho, una barbaridad, pero así está. Ok, dentro de los derechos de todos los ecuatorianos es la salud gratuita del Estado. Pásele todo el tema de salud al Estado y quédese administrando pensión jubilar, Montepío, etcétera. Y mira, acá hay un comentario que... Y elimina el 40%. A ver, porque no le vas a pasar al Estado todo el gasto médico y encima le vas a seguir pidiendo plata, ¿no? Esa es mi opinión. Pero yo soy, como ustedes saben, no soy un técnico en el tema, pero es lógico. Mira, acá hay unos comentarios que nos han puesto y creo que es muy importante decirlo. Hay unos lugares donde no llega el IES, como la Aurora, por ejemplo, La Puntilla, quien suple ahí son prestadores externos. Y es muy importante decirlo, la idea de los prestadores externos siempre fue suplir las partes que el IES no puede llegar. O complementar cierto tipo de tratamientos que el IES por alguna razón no puede. Como por ejemplo lo que sucedió en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que a un aparato eso donde no puede meter usted nada, el MRI, sí, le metieron una cosa metálica para dañarlo. A ver, no, para eso no eran las derivaciones. Lo que pasa es que desde que una parte de los derivados, de los que aceptan la derivación, son tan mafiosos como todos los demás grupos de delincuencia organizada, solo que no tienen armas, roban de otra manera, sabotean los equipos del IES para que le siga yendo la teta. Leche que tienen que don Vicente, don Gabriel y don Eloy estén muertos. Y acá tenemos otro comentario tengo 20 años dando clases para varios maestrados en salud y salud pública. ¿En dónde? En la Universidad de Illinois. Chuso. Y administración es clave, no la medicina. ¿Qué es lo que hablamos? Y yo creo que eso es lo que se está evidenciando en los hospitales en Ecuador. Lo manejan con el trasero. Vamos al corte comerciero para que me salga todo en verso sin esfuerzo. Nosotros seguimos aquí. Es que, a ver, Sofía, la gente cree, de ahí viene uno de los problemas, la gente cree que el ministro de Salud tiene que ser médico. No, el ministro de Salud tiene que ser salubrista, tiene que ser experto en administración de salud. Administración de salud es una carrera y tiene que ver... No, en la civilización, aquí creo que no existe. Y si existe, habrá en una o dos facultades. Y sí, pero en cambio hay 23 facultades de medicina. Y para mí, uno de los problemas que tenemos es que no respetamos la especialización de los médicos. No necesitamos tantos médicos generales. Necesitamos médicos que tengan una especialidad y que sean excelentes en lo que hacen. Y me da mucha pena porque acá hay médicos excelentes con especialidades. Pero sin duda. Hay un doctor que yo conozco a su hija, Fayad, es un excelente doctor. Además, un hombre que ha ayudado a... Yo me imagino que el municipio de Guayaquil y el gobierno del Ecuador ya lo reconocieron. No porque a Eduardo Fayad le guste coleccionar medallas ni nada de eso, pero si hay alguien que se la merece es él. Porque la cantidad de gente a la que el doctor Fayad ha ayudado en Houston, donde la gente no va a tratarse la gripe, sino el cáncer. Sin esperar nada. No, pero ¿cómo? Y sin, porque, pero digo, sin esperar la gente gloria. decente como él hace las cosas porque es correcto hacerlos, no porque le van a dar algo. Y ahí está. Si el día que hagamos la lista de cuántos ecuatorianos el doctor Fayad ha ayudado, va a necesitar un papiro, un pergamino egipcio, esos grandotes. Y lamentablemente yo digo, eso a veces son los casos que no se hacen tan populares para nada, como lo que pasa en Argentina. Pero es que lo de la Argentina es una cosa de locos. Ahora yo pregunto, yo voy a tratar de... hoy llamo a mi buen amigo el doctor Fidel Márquez, que es miembro del CES, del Consejo de Educación Superior, y yo le quiero preguntar qué se puede hacer con esta gentuza. ¿Por qué estos individuos que fueron a dejar el nombre del Ecuador debajo de la bosta de las vacas y los caballos, ya, no pueden seguir como si nada? Porque a ver, que alguien haga trampa está mal, pero que un médico, porque este ya se graduó de médico. A ver, sí, vaya a un examen a hacer trampa. Esa inmundicia de médicos tenemos aquí, que tienen que ir a hacer trampa en un examen. Qué pena que no se pueda clonar a la gente.
y acá hablamos un poco de qué necesitaría cambios del IES. Debe de haber más controles en auditorías para que no se cobren servicios que no se han dado. Claro, pero el otro problema es que el IES alegremente ha gastado millones en auditorías. Sí. Y ahí es cuando yo digo, vea, las compañías auditoras desde que Arthur Andersen, que era la número 1 del mundo, se coludió, cuando colusión existía en el COIP, ahora se llama de otra forma, pero se coludió con Enron para darle el visto bueno a unos balances que no eran más chuecos. A ver, la Torre de Pisa es recta, vertical, de 1000 metros al lado de lo que hicieron. Entonces, desde que Arthur Andersen hizo eso, a mí los auditores, yo no les creo a nadie. Pues si la compañía más grande del mundo se prestó para falsificar balances, la más grande del mundo, en su momento. El problema es que igual... Entonces, ¿por qué le creo yo a los auditores ahora? ¿Por qué? Y el problema es que un auditor siga viendo esa posibilidad de manipulación o coimación de la persona que está manejando el sistema. Coimación no existe. Ese es Coima. Coimation, ya Coimation. Pero... Me encanta la gente que habla en Spanglish. a veces sí me salen unas palabras. Es que el problema es cuando usted estudia la secundaria y la universidad en inglés. Y la maestría. Se le va a quedar en inglés. ¿Qué quiere que le diga? Sí, y ahí no puedes hacer mucho, la verdad. A mí se me quedó en arameo antiguo. ¿Será? No, obviamente no. Primero porque el arameo es antiguo. O sea, arameo antiguo es una redundancia. El arameo es una lengua muerta de la que yo dudo que existan más de 10 o 15 personas en el mundo que sepan. O sea, ellos dicen que saben hablar. Yo quisiera saber si es verdad. Porque no hay cómo comprobar. ¿Acaso hay un instituto de arameo? Probablemente la Iglesia Católica tenga un par de expertos porque necesitan. Ahí justamente iba a hablar del tema que sale en el Expreso. Ya sabía yo. Que Dele. iba a mencionar A ver, mencione. el caso Long. Mencione porque nuestro invitado se conecta a 10 y 20. Perfecto. La Comisión de Niñez y Adolescencia exige... La Comisión de la Asamblea. Sí. A ver. Indignación por denuncias contra sacerdote. Se ha manifestado por medio de un video que se haga una investigación de la Fiscalía, porque el viernes 15 de agosto en Olón Santa Elena, O sea, este viernes se ve que un sacerdote tiene en presuntas conductas indebidas con menores de edad. En un video. Sí, en un video se lo evidencia a él salir de la propiedad que está, supongo yo, adentro de la parroquia, en donde unas señoras van a confrontarlo y le dicen que él tiene niños menores de edad en la propiedad. Él menciona que no hay nadie con él y después se puede evidenciar en el video cómo 2 menores de edad salen de la propiedad. Hay especulaciones que... Ya, a ver, vamos en orden. Hasta ahí el sacerdote es mentiroso. Sí. Ya. Hasta ahí. Y está irrumpiendo técnicamente hablando. No tiene un sacerdote por qué estar con menores de edad en su lugar donde él habita por ninguna causa. Es más, la Iglesia Católica, cuando un sacerdote... Está rompiendo una regla de la Iglesia Católica. 2. Sí. Pero eso no implica que haya hecho algo malo. En el plano de... A ver, es que ¿sabe qué? Como usted bien sabe, yo gracias a Dios soy ateo, ¿no? Pero yo no soy antiteo. Ateo es sin, anti es contra. Por eso es que yo me río cuando la gente habla de que su edificio es antisísmico. Le digo, puta, oiga, pero ¿cómo no le han dado todos los premios Nobel al ingeniero? Antisísmico no puede haber. No hay nada antisísmico. Es sismo resistente. Aprendan a hablar. Es gratis. A ver, hay un abismo entre mentir, que es un pecado venial, por si acaso, ya que nos vamos a poner a hablar de este tema, entre mentir, entre infringir una ley, una disposición, no es una ley, es una disposición. ¿Ya? Códigos de ética. Sí, pero estoy pensando que en el código canónico no está eso. Debe ser una disposición, está bien, de la iglesia. Disciplina de la iglesia, y el que se mete a cura tiene que seguir la disciplina de la iglesia. O sea, hasta ahí el señor aparentemente, a ver, es mentiroso y salieron 2 niños, o sea que infringe la disposición. Pero de ahí a inferir que por mentiroso y porque salieron 2 niños ya los abusó de ellos, hay un trecho bien largo.
Sí, y justamente el sacerdote negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de calumnias y de un ataque... Calumnias, sí, un ataque planificado. A ver, ¿sabe por qué le explico una parte de mi reacción? Porque igual hubiera reaccionado de igual manera. ¿Se acuerda usted de la serie que ya, pues, obviamente hay que buscarla, porque ya terminó hace años? House. Sí. Doctor House. Espérate un segundo. Doctor House, en un capítulo que vi ayer de la quinta temporada. Regresamos al corte. Entra un sacerdote, un segundito, regresamos al corte, perfecto. Sofía en el corte habló del tema, repite por favor. Justamente estamos hablando del tema del caso Long y que la Comisión de Niñez y Adolescencia va a ver las denuncias contra el sacerdote y va a investigar sobre el asunto. Pero justamente estábamos hablando que el sacerdote negó las acusaciones y dijo que era un ataque planificado contra la iglesia. Pero estábamos hablando en el corte cómo aquí desde un principio hay temas que no tienen o no tuviéramos que discutir, pero sabemos que están mal. Un sacerdote, por normas de la Iglesia Católica, no tiene por qué estar en su lugar donde él habita con niños menores de edad. ¿Están de acuerdo? No hay una circunstancia en la que amerite eso, y ya empezando por eso no tuviera que pasar todo esto. Ya. Pero el otro problema es obviamente que todo esto se ha hecho viral en las redes y no sabemos muy bien la historia. Creo que es culpable, pero en las redes ya es culpable. Sí creo que es necesario. Ahora, lo que yo le decía, yo vi House ayer. Y claro, era un sacerdote joven que le gustaba el tricófero. En invierno le tocan la puerta y se le aparece Jesucristo. Ese hombre se desmayó. Pues. Bueno, cuando ya entra House, usted sabe que House es un hijo de la Salemba República, un genio, pero un hijo de su madre. Y entonces le dice, oiga, pero usted lo han movido de parroquia en parroquia, ¿qué pasó? Entonces te cuenta que un chico lo denunció y que la iglesia, aunque no encontró pruebas, igual lo transfirió y que cuando el lugar en que lo transfirieron se enteraron, también lo tuvieron que sacar. Bueno, resulta es que cuando uno de los del equipo de House, movido por su espíritu de cruzado, va a buscar al chico y le dice que este señor se está muriendo de SIDA y que si se ha hecho porque creían que era SIDA, si se había hecho el examen, el chico primero no contesta y luego el otro le pregunta si se lo hizo y le dijo sí. Ok. Y luego, de un rato más en la serie, el chico aparece. Y entonces el médico le dice, no creo que sea buen momento. Y el chico aparece y le dice, perdón, había mentido. Le cagó la vida, pero había mentido. O sea que a ver un ratito. Quizás tengo una influencia, pues hombre, de la serie de House, pero es bien fácil decir fulanito me hizo tal cosa. Y en muchos casos es verdad, y en muchos casos no es verdad. Pero cuando esto va a las redes, se jodió. Ya las redes le pasa el uno al otro, un grupo al otro grupo, degenerado, pervertido, pedófilo. No es así. Y a la final es... Si es que no es así, pues tiene que... Para que el señor fulano, al que no lo conozco, y como vuelvo a repetir, yo gracias a Dios soy ateo, así que no tengo ninguna conexión con la Iglesia Católica, ni del Opus Dei, ni del Opus Night, ni nada por el estilo. Pero las cosas son como son. Basta... O sea, ¿alguna de las criaturas que salieron ha denunciado que el sacerdote le hizo algo? No. Ese es el problema. Lo único que se ha visto en redes este es un mensaje del niño. Pero ¿cómo yo sé que en verdad es un mensaje del niño? ¿Quién lo escribió? Por eso es importante que Fiscalía o la Comisión de Niñez y Adolescencia... Por eso existe la cámara, ¿cómo se llama? Donde les hacen el interrogatorio, que es una cámara de Feller, de Helsen. ¿Cómo se llama? Búscame, Gerhardt. Sí, pero yo creo que sí es necesario para las autoridades. Los interrogatorios a menores que se sospecha que han sido víctimas de abuso sexual. Tiene un nombre. Yo sí creo que es necesario que hayan autoridades que por favor investiguen esto y después salgan y hablen un poco del tema, porque mucha especulación, si en verdad termina siendo que el sacerdote hizo algo malo, una conducta indebida de cualquier capacidad,
primero, él no tiene por qué decir que este es un ataque planificado a la iglesia, porque esto no tiene nada que ver con la iglesia y va directamente a él como sacerdote y su conducta indebida hacia niños. Y si no termina siendo culpable, entonces al mismo tiempo creo que es necesario entender la situación y no dejarnos llevar por las redes. No porque sea o no sea, sino porque sinceramente no tenemos toda la información necesaria. Pero ¿por qué también llevo esto a la luz? Y el día de ayer hubo una protesta afuera de la iglesia en Olón acerca de esto. ¿Cuál, en la cual, el santuario, el que está arriba? No, en la iglesia abajo de Olón. ¿Qué se vio? Se vio a la comuna dividida contra la gente extranjera o de Guayaquil que habita alrededor de Olón. Y la comuna eran los que más estaban defendiendo al sacerdote. Perdón un ratito. La comuna defiende al sacerdote. ¿Cómo se llama la cámara? La Gesell, gracias. La cámara de Gesell. No estuve tan lejos, pero es que esa palabra maldita de ser alemán, pues entonces yo ahí patino. A ver. Le recuerdo, carísima señora, que yo sono retardato, así que despacito. A ver, Olón casi se ha convertido, o ya está convertido demográficamente en Salinas. Que la gran mayoría de la gente, Sí. que hay una gran parte de gente que son nativos del cantón Salinas y que sus antepasados eran nativos del cantón Santa Elena, porque Salinas es un cantón creado desgajándolo del cantón Santa Elena. Al principio la península, toda lo que es la provincia de Santa Elena ahora, era un solo cantón, Santa Elena. Violando todas las leyes que hay ahora, hicieron un cantón de juguete llamado La Libertad, que no tiene el área mínima que pide la ley para ser cantón, pero lo hicieron cantón. ¿Cuánta plata habrá corrido allí? No sé. Porque los congresos anteriores tampoco es que eran una maravilla ambulante, ¿no? La diferencia es que allá habían genios y en las asambleas actuales hay imbéciles, con alguna que otra excepción. A ver, entonces lo que usted me está diciendo es que los lugareños, que son los que viven con el cura los 7 días de la semana, porque viven allí. Y gente que ha nacido en Olón y vive alrededor de la parroquia. Ya, ok. Defienden al sacerdote. Sí, algunos, no sé si todos, como pero digo. Aparentemente. Aparentemente. Ya. Y aparentemente los que están indignados con el sacerdote son los que van a vacacionar. O la gente de Guayaquil que ha migrado a vivir a Olón. Que no es tanta como la que va a vacacionar. Porque Ajá. Ya, ok. Vamos al corte comercial. Digamos nosotros. Entonces. Aquí. O sea, hay división. Hay división en el asunto. Yo creo que los dos lados están en su derecho de salir a la luz y decir su opinión debidamente sin irse de golpe, sin nada. No. Pero si dar la opinión es exactamente lo contrario, irse de golpe. Pero lamentablemente el día de ayer hubo un poco de enfrentamiento entre los dos grupos, porque obviamente es un tema sensible y nadie quiere estar del lado o defender a alguien que haya hecho algo inapropiado. Pero por lo visto hay un montón de gente que no cree que el cura haya hecho algo inapropiado, porque no creo que sean tan imbéciles creyendo que hizo algo inapropiado defenderlo, ¿no? Eso ya habría que llevarlos al Instituto de Neurociencias a todos. Y lamentablemente yo creo que ahí vemos el área, en mi opinión, el lado turbio de estas cosas, y lamentablemente pasa cuando termina siendo un sacerdote. Sí, pero es interesante que la división sea clarita entre los pobladores autóctonos, originarios, nacidos allí, que pertenecen a lo que de alguna manera los etnógrafos llaman el cholo peninsular, porque eso es la península de Santa Elena, aunque es la parte de arriba donde ya no hay ninguna península, ¿no? Porque Olón está bien lejos de la punta de Santa Elena, ¿no? Y la parte donde está Olón no es península, por si acaso. Tiene una playa espectacular. Y se come de... Increíble. Y a precios que cuando uno regresa de Olón, después una vez, viernes, sábado, domingo y lunes, 3 meses en Olón, comiendo allí. Regresé a Guayaquil, no pisé un restaurante. Porque literalmente me sentía asaltado. Perdón, y se come igual de bien, ¿ah? No es que son fonditas. Perdón, en las cabañas que están en la playa. Un pescado frito
¿Con patacones? ¿Qué cabañas? Lo- Los ceviche de carreta. Si alguna vez quieren ir a Con trompeta, pero que tú... la carreta número 5, Claro, Don claro. Billón. Sí, pero nada de corvina, trompetas es el pescado que se usa. No, es excelente. espectacular. Le pone hasta aceite de oliva, Don Billón, al ceviche. Y me haga dar ganas. Es. Hay gente que es perversa, pero ¿saben qué? Esto es la señora hija de una niña. Esto no puede ser. Pero lo que le decía, qué interesante que es que la pugna no es que son la mitad del barrio contra la mitad del barrio, son los locales contra los afuereños, para decirlo de alguna manera. Y lamentablemente para algunos el argumento se ha vuelto: ciertas personas son ignorantes y por eso defienden al sacerdote, y yo creo es que ahí caemos en una retórica que no va a ayudar. Primero que es racista y clasista. Sí, extremadamente. A ver, Pero ¿qué lamentablemente pasó? yo sí vi comentarios el día de ayer indignados de la situación, y entiendo que viene de yo creo que le hicieron algo a estos niños y estoy tratando de defenderlos, pero no amerita una retórica racista o una retórica... Es racista y clasista. Sí, o sea, lamentablemente, y ellos pueden estar defendiendo al sacerdote como el otro lado tiene todo su derecho de defender la causa que ellos piensan, pero aquí lo más importante es que después pueda salir la fiscalía, la comisión de la es que niñez. ya tiene que intervenir la fiscalía, hacer una indagación previa. Y ¿no? poder hablar del asunto, porque creo que estas especulaciones o estas ideas turbias, o yo vi este video, o dijeron, o me pasaron esta cadena. Vea. El dijeron y el me pasaron esta cadena no tiene ningún valor, porque ¿cuántas veces usted leyó en las redes sociales que se había muerto Jennifer López? Como 10. Sí. ¿Y cuántas veces leyó que se había muerto... al Papa lo mataron como 20 veces, a todos, desde que hay redes sociales. ¿A quién más mataron? A Fidel Castro lo vivían matando hasta que se murió, para desgracia de él, un Black Friday. El día insignia del capitalismo, se muere Fidel Castro. Entonces, Irónico. Irónico, sí, la vida... Ya regresamos al corte. Déjeme contactar, dele usted, déjeme contactar a mi... Justamente estamos terminando de hablar del caso de Olón y la división que hay entre los dos, pero lo que queremos hablar del tema, o cómo lo queremos finalizar, es la importancia que la Comisión de Niñez y Adolescencia o de la Fiscalía, que después de investigar todo este caso, pueda salir a la ciudadanía un poco explicar qué fue la situación y cuáles fueron las medidas que se tomaron hacia este caso o esta denuncia, porque en este momento sigue siendo una denuncia, no sigue en investigación. Entonces creo que lo fundamental es para la sociedad, que claramente está indignada con este asunto, poder tener una claridad. Al mismo tiempo, yo creo que, lo digo por si acaso exista una persona que lo crea, porque a veces nos gusta pelear por pelear. Ve, ecuatoriano fue extraditado de Perú, acusado de presunta violación en Durán. O sea que Perú ha tenido la gentileza de extraditarlo para acá. Ya. Pero Necesario. Está muy bien, pero hay que hacer un juicio, ¿no? Claro. Y otra cosa que yo no le puedo aceptar, el presidente de Las Garzas dice que se metió a cometer un delito, es delito lo que hizo, porque habían afecciones respiratorias. Eso justamente no hemos hablado, de la tala, de cómo destrozaron el hábitat de Es que muchas no aves. solo es en Las Garzas, también es en Puerto Santana. Y le recuerdo, anóteme esos hijos de su madre para el viernes. Le recuerdo que aparte de ser una infracción, es un delito penal. Y el alcalde de Guayaquil ya presentó la denuncia en la fiscalía. Si usted, señor presidente de Las Garzas, cree que hay afectaciones respiratorias, usted lo que tiene que hacer es acudir al municipio y decir: manden a las brigadas médicas que constaten que hay una afección respiratoria, que a su vez constaten que la afección respiratoria es por las ramas de los árboles o por los pajaritos, las garzas, lo que sea, y entonces allí el ente responsable... Porque existe municipal. Así es. Y tú puedes llamar y... Pues si yo lo he visto podar, Sí. ya, será el que se encargue de podar. Pero usted no puede, porque es el presidente de Las Garzas, con Z, hacer justicia, entre comillas, por su propia mano. Porque resulta que en el Código Orgánico Integral Penal, eso que usted ha hecho con los otros 8 que lo ayudaron, es un delito.
No sé si está como contravención nomás o si es delito, pero donde es delito se puede ir a la cárcel. Es como, yo tuve un caso por donde vivo, que una vecina le mencionaba a mi mamá que por favor limpie la basura que pasaba por su terreno o por su casa. ¿Qué se refería ella a la basura? Las hojas del árbol que estaban en el terreno de mi mamá, que ciertas caían en el lado de ella, pero para ella, basura. Pero ella eso era basura, y que le corten el árbol. Entonces, yo me imagino que la señora Larisa la mandó, perdón, la niña Larisa la mandó a freír espárragos. Sí, no se metan con mi mamá, no se metan con sus perros ni sus plantas. Eso ella lo adora. Para ella está indignada con lo que pasó con los árboles. Es que, a ver, yo también estoy indignado con lo que pasó con los árboles. No puede ser. O sea, viene aquí Vea, hay un problema con no con todos, no voy a generar... Aquí está. Moradores han sido afectados por enfermedades respiratorias, dice presidente de Las Garzas, sobre motivaciones de poda de ficus. A ver, ¿usted es médico? No. ¿Usted cómo sabe que las enfermedades respiratorias no fueron por el cambio de clima? Sí, la ola de frío. O sea, medio Guayaquil ha de tener garzas y pajaritos que le cantan en las ramas. Oh, yo vea, señor alcalde, usted no puede, ahí no puede aflojar. Lo mejor que tenemos como país de lucir a los demás o que los demás vean es nuestra biodiversidad. Guayaquil tiene todos los cerros. Si nosotros empezamos a talar y empezamos a cementar los cerros que quedan. Esperemos que las autoridades, y en este momento aplaudo al alcalde por salir rápidamente en un video a decir que va a haber sanciones por la persona que hizo esto. No, las personas. Creo que es necesario que entendamos que nosotros somos los que estamos invadiendo el ecosistema de estos animales para vivir. Cuando nosotros bajamos o vemos la casita en la montaña, sí se ve muy bonita, pero nosotros somos los que estamos invadiendo el ecosistema. Creo que es necesario cuidarlo y las pequeñas áreas que todavía quedan en Guayaquil, porque árboles en sí no hay muchos, no los podemos seguir talando o sacando porque estorban, porque gente piensa que estorban o crean basura. Creo que es esencial entender cómo tener árboles en una ciudad puede ayudar, más que todo en Guayaquil, que tenemos un problema de calor, cómo tener árboles nos puede ayudar a... Bueno, pero eso no hay que ser muy inteligente, ¿no? Pero aún así no lo hacemos. Pero aún así, sabiendo cómo muchos países en Asia se están yendo a la combinación entre la tecnología y el medio ambiente. Tú si vas a Japón, tú estás entre una de las ciudades más desarrolladas del mundo, donde no tienen tachos de basura en lugares públicos porque la gente entiende que tiene que llevarse su basura y su basura es su propiedad. No hay tachos de basura. Usted se queda corta. En Japón fuman como bestias, ¿no? Sí. Ya. Cada cierto parámetro, número metros de cuadras, en la misma cuadra, hay unos recipientes de acero de 1,5 metros más o menos de alto que tienen como 20 huecos que van hasta el fondo. Bueno, cuando el japonés va fumando y ya se le acaba el cigarrillo, él se queda con el cigarrillo en la mano hasta que llega uno de estos aparatos y lo pone ahí. ¿Sabe cuándo? Yo en Japón, por razones de trabajo, debo haber estado más de 10 veces. Siempre en Tokio, pero a veces también en otros lugares. ¿Sabes cuántas colillas encontré? Ni una. No, ni una, así, ni una. Y justamente, ¿qué ves en Japón? Ni una. Tú puedes estar en edificios, vas más allá y tienen un parque público espectacular, con árboles extremadamente bien cuidados. Hay una integración entre la cultura y la importancia al medio ambiente, a la arquitectura que tienen, al tipo de jardinería, porque tienen un diseño específico de jardines. Todo eso tiene que ver con la identidad de la ciudad y la identidad de un país. Nos quedamos los dos porque nuestro invitado ha tenido un problema... más grande. Sí, que no digo cuál es porque pero un problema que tienen muchísimos ecuatorianos, ya se imaginarán por dónde van los tiros. Ya. A ver, ves que hay una cosita más grave aquí. Mira. Espérese. El que estoy leyendo la página 12, que es la página anterior a la 12 más 1.
y a la 14. El caso que ya divide a la comunidad se originó tras la difusión de un video por parte de activistas, en su mayoría extranjeros residentes en la comunidad. A ver, primero yo había entendido el relato de la señora que pasa los fines de semana, no todos, la niña sí pasa todos casi en Olón. Pensé que eran locales, ¿no? A ver, los extranjeros que residentes legalmente en el Ecuador tienen los mismos derechos. Sí. Por si acaso. Si pago predios y contribuyo. Estos señores, extranjeros residentes en la comuna, que acusaban al párroco de tener a 2 adolescentes monaguillos en su residencia, supuestamente en ropa interior. Perdón, si esto, vamos a asumir que es verdad. O sea que este señor, aparte del grave problema que tiene otro grave, también es estúpido. No corre las cortinas, tiene las ventanas abiertas, como en la película. Pero ahí va mi punto. O ven a través de las paredes los extranjeros. No. Yo creo que, y lamentablemente hablando, no existe circunstancia en la que un niño tuviera que estar en la casa de un sacerdote en boxer, No, en nada. En nada. O sea, no, se tuvo que bañar porque no vive. O sea, pero eso es de ahora. A ver, yo le voy a contar. Cuando yo estaba en sexto grado, sí, creo que estaba en primaria todavía, sexto grado, sí. Aquí había una villa en Urdesa a la que llegaron unos sacerdotes, sí, eran sacerdotes, sí, porque ese grupo tiene sacerdotes, que era gente muy amable, jóvenes, simpáticos, y que jugaban ping-pong, había mesas de ping-pong, me gustaba jugar ping-pong, e íbamos a jugar. Tenis de mesa, por favor. No, era ping-pong, no era tenis de mesa. Ahí sí no era tenis de mesa. Es decir que lo que jugábamos ahí era tenis de mesa es insultar al tenis de mesa. Así era ping-pong, yo la paso, tú la pasas, ya, ok. Oiga, y nunca pasó nada con nadie, porque no tenía por qué pasar. Uh-huh. Y éramos menores de edad, pues 11 años, 12 años. Era la primera, no sé si fue la primera o la segunda casa que alquiló, que compró, que le donaron los señores que actualmente pues tienen muchas propiedades y muchas donaciones del Opus Dei. Sí. Al principio era gente simpatiquísima. Además de ser, yo hablo por 2 que fueron mis profesores, brillantes, o sea, personas brillantemente inteligentes y brillantes profesores, y verán que yo, que gracias a Dios soy ateo, con el Opus Dei no tengo ningún vínculo, ni lo quiero tener, porque como institución no me gusta. Pero eso es mi problema. Pero me estoy refiriendo al padre Monart y al padre Reich. O sea, yo lo veo por lo menos... 2 tipos de una inteligencia superior. Vamos al corte. Pero yo creo que ahí es fundamental, depende, y lamentablemente por eso me da mucha pena este caso, porque va junto a la iglesia. Y en mi caso, yo fui a una universidad católica en la que tuve sacerdotes como profesores. ¿Qué es del Opus? No. ¿Y del Opus? Ningún grupo católico aquí, ni Totus, ni Onus, ni nada. Yo no voy a caminar a rezarle a la Virgen a las 5 de la mañana. Yo no rezo ningún rosario. Yo hago técnicamente lo que la Iglesia Católica, voy a misa, soy buena persona. Le recuerdo que hay un día que es obligatorio, ese sí, no hay cómo hacerse loco para ir a misa, ¿no? Sí. El domingo de Pascua Florida de Resurrección. Ese. No, los demás domingos está mal, pero no importa. Pero el de Pascua Florida de Resurrección es obligatorio. Y a una persona que le guste la historia. El problema es que yo soy un ateo al que se ha leído pues, la escritura y el catecismo de la Iglesia Católica. Una persona que están jodidos, hermano. La historia saber de catolicismo es saber un poco de la historia. Mucho de la historia romana terminó... se vio evidenciada por el crecimiento de los católicos en el imperio. Una de las razones que algunos historiadores sostienen, generalmente no católicos, de la caída del imperio romano de Occidente, que fue en 450 y pico, 400, en el siglo V, a mediados del siglo V, fue justamente la influencia del cristianismo. Entonces, el cristianismo yo creo que... ahora en el presente es como un poco hablar como aborto o de política. O sea, hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, pero es un tema que a veces puede causar mucha controversia
dependiendo de cómo te sientas hacia la Iglesia Católica. Creo que me da pena que esto siga pasando y sí creo que ya, ahora que tenemos un nuevo papa, sería fundamental Bueno, pero el papa anterior era muy radical en contra de la gente que tenía estos vicios. No, sí, pero Y el papa anterior, el papa Ratzinger, fue el que destapó la cloaca. Por Porque supuesto. el papa anterior, el papa Bostila, se hizo olímpicamente el bobo, el sueco y el inglés, por no usar una mala palabra. No quiero tener que discutir con un poco de histéricos imbéciles que no tienen argumentos, sino que te dicen, ay, no, que es santo. ¿Y qué? Pero si, ¿cómo? San Jorge era santo porque peleó contra el dragón. En el tiempo del Papa Montini, Pablo VI, que era un hombre brillantemente inteligente, lo eliminó pues si los dragones no existen. ¿Cómo podía haber peleado contra un dragón que había asolado a los pobres cristianos y lo había matado al dragón, si no hay dragones? En la época de Pablo VI, el Papa Montini, dieron debajo un montón de esos santos que antes hacían por hornadas, ¿no? Así que, ¿qué? El Papa Bostila, entre sus problemas, porque nadie es perfecto, es más, los propios católicos deberían saber que la perfección está reservada al Señor. Y nada más que al Señor. Nadie más que el Señor es perfecto en la doctrina de la Iglesia Católica. El que diga lo contrario está cometiendo una herejía. Herejía viene de hereje es el que escoge. ¿Escoge entre qué? Entre el dogma y otra cosa. Y cuando los dogmas de fe de la Iglesia Católica son muy pocos, no son muchos, pero si usted no acepta uno de los dogmas, no puede ser católico aunque esté bautizado. ¿Ya? En cambio, si usted acepta los dogmas y no cuestiona ningún dogma, pero no le gustan otras cosas de la Iglesia Católica, no hay problema, usted sigue siendo católico. Lo que lo priva de ser católico es rechazar uno o más de los dogmas de fe o apostatar, pues, ¿no? Pasarse a otra religión, que se llama apostasía, o lo que hacen algunos, a mí me dan risa. ¿Sabe que hay gente que va y se da de baja en la Iglesia Católica? ¿Cómo te das de baja? Vas donde, aquí me imagino que en Guayaquil vas a la catedral o a las oficinas del arzobispado. Y ya no quiero más. Y presentas tu cédula y tu fe de bautismo y les dices que te quieres dar de baja de la Iglesia Católica. Que te tachen, porque, a ver, la Iglesia Católica cuenta como católicos a todos los bautizados. El requisito fundamental. Entonces el tipo va y se da de baja. A mí me dan risa. A mí me bautizaron. Tuve 13 años en un colegio católico, el San José, La Salle, desde preparatoria hasta sexto curso. Nunca me quedé. Por eso digo que son 13 años, desde preparatoria hasta sexto curso. Me debía haber quedado en quinto año en matemáticas y en física, pero tanto el profesor Escandón como el hermano Alejo se compadecieron de este imbécil, se dieron cuenta que yo nunca iba a estudiar FIMA, sino filosóficos, y dijeron, ¿para qué lo vamos a dejar de año si todavía estaría yo en quinto año? Ya. ¿Ah? Entonces, te puede, por ejemplo, hay gente que se indigna cuando uno dice pues que puede no creer en... Solo hay 3 apariciones de la Virgen reconocidas por la Iglesia: Guadalupe, Lourdes y Fátima. Usted sigue siendo católico y puede no creer en ninguna de las 3, porque no son dogmas de fe. Pero en cambio, si usted duda de la ascensión del Señor, o de la asunción de la Virgen, o de Pentecostés, o de que del dogma de la Trinidad, fuera, usted no es católico. ¿Ya? Es bien simple. Aquí esta gente ha estrellado un carro contra la Iglesia. Sí, y tuvo que venir la policía y no fue, por eso digo, no fue una protesta solo de que... No fue pacífica. No fue pacífica. Entonces yo entiendo que el caso puede llegar a indignarnos, pero no significa y no amerita que alguien llegue a actuar con agresividad, con racismo, o sea... Es muy interesante que hayan 2 bandos y hasta el mismo Expreso haya puesto... Pero perdone, aquí está la... Vea. Sosa es el cura, ¿no? Sí. Sosa afirmó que una llamada al 911 alertó a la policía que acudió al lugar, inspeccionó la vivienda, interrogó a los menores en presencia de sus padres y a él mismo. Comillas, la policía levantó un parte, coma, pero no hay ninguna acusación seria para la fiscalía, coma, no encontraron nada. A ver, interrogaron a los 2 menores que supuestamente, según estos señores que hasta estrellaron un carro contra la iglesia. La iglesia. A ver, el hecho de que uno sea ateo no quiere decir que no respete las cosas. O sea, oiga, señor, hay gente para la que
Y ese Para sacerdote... quien la iglesia o el templo es sagrada y usted no tiene por qué ir a estallar un carro contra la puerta de la iglesia. Encima una mujer. Y ese sacerdote no representa esa iglesia. O sea, ese sacerdote puede, como está ahí hoy, salir mañana y esa iglesia no le pertenece. Entonces, regresamos al corte. Sí, estamos hablando del tema de Olón. O sea... Aquí que está claro que ha habido una intervención de la policía, entrevistado a los dos niños, delante de sus padres, delante del sacerdote, y no pasa nada, no hay nada. Para el momento dicen que no han encontrado nada, aseguró el religioso, mostrándose abierto a cualquier investigación. La versión del sacerdote respaldado por los feligreses. Los feligreses como aquí hay algunos extranjeros, por lo visto, que a lo mejor no entienden bien el idioma castellano, que tiene entre sus virtudes el que tiene etimología de todo, no como esa aberración del inglés que está llena de onomatopeyas. O sea, para ellos oler es smell. Y lo que sabemos es sniff. Y eso le llaman idioma. Pero bueno, los feligreses son los que van a misa, los que participan en las actividades de la parroquia. Los que lo conocen. Exactamente. La señora es una bravísima señora, una maestría en Baltimore, John Hopkins, porque en italiano sería Hopkins, ¿no es cierto? Hopkins. Es que va, es el proletariado marginal. Bueno, la versión del sacerdote respaldada por los feligreses, quienes lo describen como una persona, abro comillas, bondadosa, cierro comillas, que trabaja para alejar a los niños de los vicios. Cuidado, tirar hipótesis es gratis, cuidado a algún distribuidor, sea pusher o dealer, le molesta que el cura evite que los niños se metan a consumir o a vender droga. Y entonces, ¿qué le inventamos? Abuso sexual. Porque, a ver, si los feligreses dicen que el cura es un buen tipo, yo le doy no el beneficio de la duda. Le creo a los feligreses si son los que lo conocen. La gente, abro comillas, la gente quiere hacerle daño con falsas acusaciones de presuntos habitantes. Los representantes de la comunidad anunciaron que denunciarán a los acusadores por presunto delito sexual, sacrilegio y daños a la propiedad privada. Mientras la diócesis de Santa Elena guarda silencio y las misas en Olón han sido suspendidas, la Comisión de la Asamblea Nacional afirmó que, abro comillas, ninguna investidura religiosa, política o social otorga impunidad frente a delitos contra las niñas. Sí, pero tampoco les otorga impunidad a ustedes. Ni contra delitos contra la niñez, ni contra delitos contra la patria, que los cometen casi todos los días. Y que los legisladores mejor que se callen. Este es un tema de la fiscalía, sí, no de los legisladores. La función, de nuevo, la función del asambleísta es legislar y fiscalizar, pero no fiscalizar al cura, sino fiscalizar a las autoridades y o funcionarios que están sujetos a la fiscalización de la asamblea, que entre paréntesis no son todos. Así que váyanse a la casa del ritmo, póngamelo también a estos para el viernes. Pero, por ejemplo, la asamblea escuchó a Daniel Salcedo hace unas pocas semanas. ¿Y qué pasó con eso? ¿Dónde salió la evidencia? ¿Dónde está? ¿Cuál la evidencia? Exacto. ¿Me está vacilando? No, pero eso es lo que digo. Pregunto. Ahora vemos la asamblea que está escuchando a una persona que está en prisión, le estamos dando una plataforma para hablar, según él, de evidencia contundente que tiene de mal manejo, mal reparto, en su opinión, de hospitales. Mal reparto se llama. Sí, porque eso es lo que le molesta, porque ahora sí voy a hablar, que no me mataron, entonces hace que esta... acuérdense que lo intentaron matar. Claro, entonces esta persona piensa que está en un show de Netflix y le damos la plataforma en la asamblea, que en mi opinión, la gente que tuviera que hablar en la asamblea es gente preparada, gente que puede contribuir. Tenemos que empezar a ver cuál es el papel de la asamblea y cómo podemos asegurar que esté haciendo su trabajo y no enfrascarnos en buscar culpables en el evento que suene controversial en ese momento. Porque lo de Daniel Salcedo lo vimos en el Expreso, lo vimos en el Universo, todo el mundo publicaba y como ya ahora no trajo evidencia, no vi ningún medio de comunicación, en verdad, después saliendo a decir, Daniel Salcedo no pudo
mostrar mucho de lo que tenía que mostrar, yo creo que ya es hora de como país empezar si tenemos si queremos que alguien haga una investigación, que la haga la Fiscalía. Si queremos... Es que la Fiscalía es el órgano que tiene que hacer la investigación de acuerdo a la Constitución de la República y a las leyes. A ver, un ratito. A ver, aquí se ha puesto de moda que los periodistas y los asambleístas son fiscales. Pero si hay periodistas que le dicen al invitado cuando llega una entrevista que le agradecen por su comparecencia, que son jueces o fiscales. Agradezcale por la gentileza que te ha tenido el señor de aceptar ir a su programa, un invitado, comparecencia. O sea, a mí el día que o sea, cuando yo manejé la campaña de Álvaro Noboa, el año 2002, los 3 meses y medio que estuvo fuera por arreglando sus asuntos para ya luego centrarse, estuve en un montón de programas, pero a ninguno se le ocurrió decirme a mí que me agradecía por la comparecencia, pues sí mismo le decía, perdón, ¿usted es fiscal o juez? Para quedarme, ¿no? Porque ahí sí yo comparezco ante un fiscal o un juez, pero no he sido citado. Si usted me ha invitado a un programa de radio o de televisión, yo no comparezco. Yo voy porque me da la gana. Y dependiendo del humor con que me levante, me paro y me voy. Comparecencia, comparecer, váyanse a cagar. Pero por eso digo, yo creo que ahí tuviéramos que tener a las personas designadas. La Fiscalía. Es un poco, me hace acuerdo, y lo hemos hablado anteriormente, ¿te acuerdas de la muy ilustre frase de usted no hable que es bailarina? Usted cállese. Sí, pero que motivó que mi difunto amigo Hugo Gavilanes se le vaya encima al medicucho. Yo creo que eso le tuviéramos que decir un poco a ciertas personas. Si usted no conoce del tema o parte de sus funciones no es hacer eso, no hable, mejor no comente. Háganos un favor, quédese callado. Quédese callado. Yo creo que es necesario, no porque tienes una plataforma y piensas que sabes algo acerca de lo que está pasando, necesitan tu opinión. Yo creo que ahora tenemos esta idea, como ahí sí voy a coger el wokeness. No, ¡oh, my goodness! No todo, no, pero contra el wokeness. Ah, ya. Este es el show anti-woke. Pero no toda opinión es necesaria. No porque tienes una opinión, la tienes que decir. No. Hay veces que a nadie le interesa y está bien. Y generalmente la opinión del que no sabe es estúpida. Entonces, yo creo que ahora vivimos en un mundo que decimos que toda opinión es relevante. No, que toda opinión es respetable. Mentira. Porque si yo vengo ahorita y le digo a ustedes, queridos amigos, ¡agá! Y a la secretaria de Defensa del Demonio, a Marisela, que trabaja para la consola esa, y a la señora hija de la niña, y le digo que hoy día es jueves y que son las 11:30 de la noche y que está cayendo granizo aquí afuera, esa es mi opinión. Perdón, ¿es respetable? No. No, porque obviamente estoy diciendo una sarta de estupideces. Pero cualquier persona puede decir una sarta de estupideces y los woke, porque eso es woke, total. Hay que respetar su opinión, porque toda opinión es respetable. No, señor. Toda opinión que tenga visos de lógica y verosimilitud es respetable. Si yo les vengo a contar que vi al flautista de Jamelín tocando la flauta y que todas las ratas que pululan por Guayaquil se fueron a ahogar al río Guayas, ¿ustedes creen que esa opinión es respetable? Obviamente que no, pues. Y perdón, si algún día en un programa, y para... y Maricela va lo mismo, si en algún programa ustedes me escuchan que yo me pongo a opinar sobre matemáticas, álgebra, trigonometría, cálculo integral, diferencial, todas esas abominaciones, invento de un sádico maldito para torturar a los seres humanos inocentes, o que pretendo, peor aún, hablar de física nuclear o de cualquier física, ciérreme el audio, porque mi opinión es la más descalificada posible, porque yo de eso no sé un rábano. ¿Ya? Cero. Entiendo que Newton inventó la teoría de la relatividad, pero eso lo sé por cultura general. A mí no me pregunte por qué, cuál es la razón por la que caen, porque caen, se acabó. ¿Ya? Y la otra, cultura general, E igual mc al cuadrado. Hasta ahí llego. Esa es la teoría de la relatividad de Einstein.
¿Sí sabe cuánta gente le entiende, no? Bueno, yo no. Ni remotamente. Me aprendí de memoria el E igual a MC al cuadrado para ver si algún idiota se impresiona, pero nada más. Pues. Sí, pues. Es energía, creo que igual la energía es igual a masa por velocidad al cuadrado. Ahí sí me como... Creo que es eso, creo. Pero de ahí viene una cosa que muy poca gente entiende. Pero ahí yo creo que ese es el tema del programa de hoy. La importancia de la gente calificada en lo que está haciendo para el buen funcionamiento de absolutamente todo. Sea una iglesia, sea un centro de salud, sea el gobierno mismo. O sea, yo creo que es importante darle su lugar a las personas que estudian lo que estudian y poder hablar de una forma teórica real y no solo una opinión o un sentimiento que se lo produce un movimiento político de ese momento. ¿Y a qué me refiero? No porque estamos en la etapa woke significa que todo lo woke está bien. Entonces... No, todo lo woke está mal. No, o sea, es mi opinión. Yo creo que ese también es el problema del ecuatoriano. No todo está bien y no todo está mal. No, yo sé, pero lo que te quiero decir es que en general la ideología woke parte de una premisa equivocada. Sí. Y cuando tú partes de una premisa equivocada, por tanto, todo lo demás está equivocado. Exacto. Si la primera premisa es equivocada, todo lo demás está equivocado. Eso es lo que habíamos hablado con el caso en Olón. Para cerrarlo, todo esto se hubiera aliviado si el sacerdote sinceramente no hubiera estado en el lugar donde él habita con los niños. Ahí está. ¿Qué pasó después? Todo lo que hemos hablado, todo esto se suma a se hubiera evitado la situación si él hubiera cumplido el reglamento esencial que es no estar en un lugar privado con un niño. Es que no era un niño, eran dos. Claro, pero digo, todo es que eso... Ahí, o sea, es que ahí la cosa cambia. Con uno es mucho más grave. Dos ya son dos. ¿Niños de qué edad además? Aquí esto está muy poco claro y por lo visto es un tema que divide a los habitantes de allí, además que son los feligreses de la iglesia, también con otras personas aparentemente en su mayoría extranjeros. ¿Ok? Vamos a reprogramar a nuestro invitado para el miércoles. Esperemos que haya solucionado su problema para esas alturas del partido. Mientras tanto, recuerda que tienes que descubrir nuestro nuevo hotel, el número 10, en Oro Verde, Portoviejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en su libre rooftop que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Portoviejo, tu nuevo gran destino. Conmigo nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.